Bueno, muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a una clase más de diseño y elaboración de proyectos. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas tardes, Inge, si se le escucha. Buenas tardes, Gracias. ¿se escucha? Gracias, Alberto. Gracias, Héctor. Bien. El día de ayer habíamos hablado sobre el detalle del proceso o de las actividades que se desarrollan en lo que es la gestión de integración, ¿no? Y la relación de esta gestión de integración con cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto. Entonces, teniendo claro qué es o qué hace la etapa de iniciación, nosotros podemos definir la gestión de integración que deberíamos, o las actividades de gestión de integración que deberíamos considerar para esta etapa. ¿Quién me puede explicar de qué se trata la etapa de iniciación y qué obtenemos como resultado de esa etapa? El proceso de iniciación da como resultado el acta de constitución Ya. de la organización sería. Perfecto. La relación que existe entre la etapa de... No se escucha, Adrián. La relación que existe entre la etapa de iniciación en la que se define con claridad el proyecto o la propuesta del proyecto y la gestión de integración en la que ya se establecería, en este caso, qué es lo que se va a hacer como proyecto y qué equipo es el que va a actuar. Entonces, el resultado de eso da da como resultado el acta de constitución del proyecto. Perfecto. Entonces, el acta de constitución del proyecto se basa en el conocimiento de qué proyecto es el que voy a hacer, ya tener claro, obviamente, qué proyecto es el que voy a hacer, con qué equipo voy a trabajar y, obviamente, qué se me fue, estaba viendo otra cosa, perdón. Teniendo claro, como les decía, el proyecto que voy a realizar, el equipo que va a trabajar conmigo, entonces ahí yo ya puedo generar el acta de constitución. Ahora, aquí tienen que darse cuenta algo. Ustedes tienen que verse ya como gestores del proyecto, como los gerentes del proyecto. Ya no en la parte de desarrollo o solamente enfocados en la creación del producto tecnológico, sino un poquito más arriba en lo que se refiere ya a la gestión de todo el proyecto, ¿sí? Y entonces, como gestores del proyecto, ustedes se encargan primero de definir con claridad cuál es el proyecto y con qué equipo van a trabajar. Eso en la primera parte. En la etapa de planificación, ¿cómo se relaciona con la gestión de integración y qué da como resultado? El plan de dirección del proyecto. Muy bien, Héctor. Como resultado de esta relación, da el plan de dirección del proyecto. Es decir,
Al entrar ya en la etapa de planificación, que es obviamente donde se planifica todas las actividades que se van a desarrollar en el proyecto, se obtiene como resultado de la gestión de integración el plan de dirección del proyecto. Porque yo como gestor, como dueño, como gerente del proyecto, tengo que saber, tengo que planificar también cómo voy a dirigir este proyecto. ¿Sí? Entonces, yo también tengo que planificar mis actividades como gerente. Obviamente tengo que controlar la parte de la planificación del resto del equipo. Pero yo también tengo que gestionar mis propias actividades en función de dirigir el proyecto. Muy bien. En la parte de ejecución, cuando ya entra a ponerse o a realizarse las actividades definidas en la planificación, ¿cómo se relaciona con la gestión de integración y qué obtendría como resultado de esta relación? Chicos, No están Sí, ¿no puede repetir la pregunta? ¿cuál es el resultado de la relación entre la etapa de ejecución, que es donde ya se empiezan a realizar las actividades o a ejecutar las actividades planificadas, y la gestión de integración, que lo que busca es controlar los procesos, actividades del proyecto? La diferencia, ¿no es cierto? La relación, ¿qué obtenemos como producto? Ayer lo explicábamos. Nuevas ideas, dice Adrián. Bueno, nueva información acerca de las experiencias. Digamos que va de la mano. ahí ya se gestiona la parte operativa, ya del desarrollo en sí del proyecto. La parte operativa sería. Bueno, se gestiona, dice, la parte operativa, es decir, se empieza a gestionar que se vayan cumpliendo las actividades de acuerdo a la planificada, ¿no es cierto? A través de informes, bueno, en la siguiente etapa, más bien dicho, en la siguiente etapa de seguimiento y control, al relacionarse con la gestión y considerando de que ya está en ejecución el proyecto, ahí necesitamos los informes de desempeño para ir valorando cómo se va desarrollando el proyecto y adquiriendo esa información, esa experiencia que, que nos da ya la ejecución a través, obviamente, de la planificación. Planificamos una cosa, se ejecuta y vamos viendo si es que ese plan está realmente acorde a lo que nosotros queremos llegar, a lo que queríamos hacer, los resultados que queríamos obtener. Bien. Y por último, ¿cómo se relaciona con la etapa de cierre, la gestión de integración y qué resultado obtenemos? Ahí puede ser un informe final o algo así, ¿no es cierto? Perfecto, un informe final, está muy bien. Sí, qué partes del proyecto se alcanzaron, qué no se alcanzaron, cosas así, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más?
¿Qué más? La transferencia del producto al dueño del proyecto, ¿no es cierto? Al dueño claro, al dueño del proyecto. Nosotros somos los gestores y entregamos A través ese del plan producto. de entrega y eso, ¿no es cierto? También. Que genera- Perfecto. La actualización del plan, la actualización de los documentos del proyecto, todo eso tenemos ya ahí. Y obviamente la gestión de, eh, de los activos del proceso, ¿no es cierto? La actualización de los activos del proceso, que decíamos que es toda esa información que define cómo se realizó el proyecto y eso se convertiría en un activo del proyecto, toda esa experiencia, esa información. Bueno, hasta ahí. Entonces, mire que estamos en el punto en que nosotros empezamos a controlar, a dirigir un proyecto. Ustedes, como gestores del proyecto, ¿será que se encargan solamente de controlar el desarrollo del producto tecnológico o del producto bien o servicio que se va a generar en el proyecto? No, Inge, de todas las fases, no solo de la parte del desarrollo, sino desde la planificación, desde las fases anteriores. Bueno, si hablamos de las fases de desarrollo, o sea, eso sigue siendo desarrollo. Si hablamos de las metodologías de desarrollo, eso sigue siendo solamente el desarrollo del producto. Pero tienen razón, Héctor, o sea, no nos podemos ocupar solamente del desarrollo del producto, sino también de las otras áreas. Yo como gestor del proyecto tengo que controlar el área de selección de personal, ¿sí o no? Sí, El área financiera, ¿tengo que controlarla, sí o no? sí, Entonces, miren, ahí no tan solo voy a gestionar solamente una parte del proyecto, sino que voy a gestionar todo, ¿sí? Saber cómo dirigir el proyecto desde todo ese enfoque global del proyecto, no solamente dedicado al desarrollo de software. Ya no estamos en la parte operativa, sino estamos en la parte gerencial. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? sí, Inge. Perfecto. Entonces, esto es lo que habíamos visto ayer, ¿no es cierto? Y en lo que habíamos establecido que las salidas en la primera etapa era el acta de constitución del proyecto, que ya habíamos hablado, ¿sí? En la parte de la planificación tenemos el plan de dirección del proyecto, ¿sí? Cómo voy a dirigir ese proyecto. Y ya en lo que es la gestión del trabajo, ¿sí? Y el control, ¿no es cierto? Al momento que ya se está ejecutando, miren que voy obteniendo primero los datos del desempeño. A lo que está ejecutando, necesito los datos del desempeño, es decir, la información. Dame información de cuántas facturas se pagaron, qué facturas se pagaron, en fin, todo eso, ¿no es cierto? Y posteriormente poder tener los informes de desempeño del trabajo. Saber que si es que esas facturas que se debían pagar en la ejecución del presupuesto se las hizo de manera correcta, cumplieron todos los procesos, que si es que el, el desarrollo del producto tecnológico, en este caso del software, se ha cumplido con todas las etapas. Tengo que pedir información, a ver, por ejemplo, documentos del análisis de requerimientos. ¿Tienes las actas de análisis de requerimientos? Entrégame, por favor, esas actas. Entrégame los diseños, tanto de base de datos como de infraestructura, como de el prototipo. ¿No es cierto? Entonces, miren, esa es información, son datos de
de desempeño para saber si, primero para saber que se está ejecutando el proyecto, que se está realizando las actividades y luego analizar eso para saber si se hizo bien, si es que todo lo que me entregaron está bien hecho, porque una cosa es que me entreguen el análisis de requerimientos, pero otra cosa es que me lo entreguen bien, ¿no es cierto? Entonces eso lo hacemos en el informe de desempeño. Y si es que hay errores, si es que detecto errores a través de los informes de desempeño, obviamente voy a tener que gestionar los cambios, realizar la gestión de cambios a través de solicitudes y obviamente que me permita actualizar tanto el plan como los documentos del proyecto. ¿Sí? Y en la parte del cierre, necesito controlar la transferencia del producto, servicio o resultado final, ¿no es cierto? Miren, esas cosas son importantes. Así se relaciona la gestión con las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. Bien, ahora veamos cómo se relaciona la gestión, ¿sí? Con la gestión, en este caso, la gestión de alcance del proyecto, porque recuerden que la gestión se dividía en 10 áreas. La primera área era la gestión de integración. La segunda área es la gestión del alcance. ¿Qué entendíamos por el alcance? El alcance del proyecto. Buenas tardes, Inge. Lo que tengo entendido es que es hasta donde se quiere llegar con la investigación o hasta donde se quiere alcanzar con el proyecto. Con el proyecto, perfecto. El alcance es todo lo que queremos hacer con el proyecto. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Está relacionado con los objetivos del proyecto. Ese es el alcance, ¿no es cierto? Considerando, como decía Adrián, esas limitaciones, está bien. Pero es lo que vamos a hacer con el proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar, en cambio, de que se cumpla el alcance, lo que habíamos definido que vamos a realizar en el proyecto? Porque ya en la propuesta lo definimos y dijimos, esto es lo que vamos a hacer en el proyecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar? Primero, tenemos como entradas igual el acta de constitución que ya la habíamos realizado, el plan de dirección del proyecto que también ya lo habíamos realizado y los factores ambientales y los activos de los procesos. Y nosotros tenemos como salida aquí en esta primero veamos cómo se relaciona. La gestión de alcance se relaciona aquí con la planificación. Miren que no se relaciona con la iniciación, no se relaciona con la ejecución, se relaciona con la planificación y con el seguimiento y control. Entonces, con la planificación, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se relaciona? A través de la planificación de gestión del alcance, ¿sí? La recolección de datos y la definición de los alcances en base a la estructura de se me fue la palabra, la estructura de descomposición del trabajo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, primero, nosotros sabemos en el proyecto qué es lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Es decir, queremos implementar un proyecto que permita crear un sistema de gestión de control de asistencia del Instituto Quito, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué tanto va a tener este sistema? Va a permitir el ingreso de los empleados, registro de hora de ingreso, hora de salida, bueno, en fin, todo lo que va a ser el proyecto en sí.
Y para ello, entonces, creamos un plan de gestión del alcance, es decir, que se vaya cumpliendo lo que habíamos definido en el proyecto, ¿sí? Es decir, que se cree el control de los usuarios, que se cree el registro de las horas de entrada-salida, que tengan reportes, que se implemente el sistema, que se haga publicaciones, que se dé la socialización del proyecto, en fin, todas esas actividades como parte del proyecto. Y entonces digo, ¿cómo voy a cumplir todo esto que definí en el alcance? Ahí entra la planificación de gestión, ¿sí? La gestión del alcance. ¿Cómo voy a hacer que se cumpla este alcance? También, en base a eso, yo lo que necesito definir aquí básicamente es, déjenme ver dónde está. Bien. Lo que necesito definir aquí es la línea base del alcance, es decir, lo que necesito cumplir, lo mínimo que necesito cumplir en el proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué necesito? Para poder establecer aquí los EDT. ¿Qué son los EDT? Es la estructura de descomposición del trabajo. La estructura de descomposición del trabajo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que yo tengo que reconocer primero el alcance del proyecto, todo lo que necesito hacer. Primero, reconocer qué paquetes de trabajo tengo que cumplir. Por ejemplo, tengo que crear el control de usuarios. Ese es un paquete de trabajo, crear el control de usuarios. Pero para crear el control de usuarios, ¿cómo lo creo? ¿Qué tanto tengo que hacer para poder crear ese control de usuarios? Entonces tengo que definir la información de los usuarios o tengo que definir los campos, tengo que definir la base de datos, tengo que definir, bueno, en fin. Eso son la subdivisión del paquete en estructuras de trabajo más pequeñas. Ahora, ¿cómo defino la base de datos para el control de usuarios? Tengo que hacer un análisis de los requerimientos, tengo que hacer un modelado de datos, en fin. Todo eso se va a convertir en la lista de actividades que tengo que hacer para poder cumplir con esos alcances. Entonces, el alcance viene a ser el paquete de trabajo grande. Una vez que analizo ese paquete de trabajo, empiezo a tener esas estructuras de trabajo o estructuras de descomposición de trabajo para saber qué tengo que hacer para poder lograr ese alcance, para poder lograr el control de usuario. Y puede existir varias estructuras, ¿no es cierto? Y dentro de cada estructura, ir definiendo todas las actividades que tengo que realizar para poder cumplir eso. ¿Sí me hago entender? Sí, Inge. Perfecto.
Entonces, miren, aquí está la creación de los EDTs, ¿sí? Eso, como les digo, es crear esas estructuras de descomposición a partir de los paquetes de trabajo. Ahora pregunto, ¿habrá solamente paquetes de trabajo dentro del desarrollo de software? ¿O habrá también paquetes de trabajo en otras áreas relacionadas con el proyecto? Como por ejemplo, la parte financiera, como por ejemplo, la parte de contrataciones. Administrativa, recursos humanos. Exacto. La parte administrativa, lo de recursos humanos. ¿Ellos tendrán sus propios paquetes de trabajo? Claro, porque son Sí, diferentes. Inge, Así es, ¿no es para cierto? todo ámbito hay Nosotros, su propio paquete de trabajo. perfecto, para cada ámbito hay sus propios paquetes de trabajo. Nosotros los estamos analizando los paquetes de trabajo en función de una de las partes, que es el desarrollo del producto tecnológico, que es lo que más entendemos, ¿sí? Y entendemos que dentro del desarrollo del producto tecnológico está lo que es el análisis de requerimientos, la creación del diseño de la base, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para poder cumplir con uno de los alcances que sería el control de asistencia. Pero relacionado con eso, también hay, por ejemplo, el área de selección de personal o de contrataciones. El área de contrataciones puede tener diferentes paquetes de trabajo, es decir, primero tiene una etapa de selección, después tiene una etapa de evaluación y después tiene una etapa de contratación. ¿Qué hace en la etapa de selección? Ese sería el primer paquete de trabajo de ellos. ¿Sí? ¿Qué hace en el área de evaluación? ¿Qué hace en el área de contratación? Todas las actividades que definan en cada una de estos paquetes de trabajo o de la descomposición de cada una en las estructuras que se definan, ahí nos van a dar un listado de las actividades. ¿Sí estamos claros? Sí, Perfecto. Entonces, nosotros gestionamos esta, eh, esta área del alcance del proyecto a través de básicamente la creación de los CDTs para tener una línea base del alcance y definir cuáles son esas actividades que se van a desarrollar. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se relaciona con la validación de la, con la etapa de seguimiento y control, el área de gestión de alcance? A través de la validación del alcance. Es decir, tenemos que controlar que el alcance se cumpla. ¿Y cómo vamos a lograr establecer que se cumpla todo lo que hemos definido como alcance dentro del proyecto? A través de informes de desempeño de trabajo, a través de solicitudes de cambio y obviamente de la actualización de los planes y documentos del proyecto. ¿No es cierto? Entonces, esto lo vamos a lograr una vez que definimos el alcance, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer para cumplir ese alcance y en cada una de las áreas, y luego ir controlando de que esas actividades se vayan cumpliendo. ¿Para qué? Para garantizar de que se cumpla el alcance. ¿Sí? Es como que cuando, por ejemplo, tenemos un grupo de cocineros que va a desarrollar un proyecto y el proyecto es preparar una
una comida para un evento de X personas, que se va a atender a X personas, y que esta comida va a constar de 4 elementos: una entrada, un plato fuerte, un postre y un aperitivo. ¿No es cierto? Ese es el alcance, miren. Hemos definido que vamos a elaborar o que vamos a desarrollar un proyecto con la finalidad de dar de comer a un grupo de personas en un evento X. Para ello vamos a establecer cuatro platos: una entrada, un plato fuerte, un postre y un aperitivo. Muy bien, entonces, cuando empiezo yo a gestionar y no organizo el trabajo, no defino bien cuál es el alcance, o si lo defino el alcance y no organizo con el equipo el trabajo, ¿qué pasará? Un cocinero se pondrá a hacer la entrada, otro cocinero quizás se pondrá a hacer el postre, otros harán lo que ellos quieren en forma desorganizada. ¿Será que cumplimos con el objetivo? No, Inge, porque primero necesitamos que haya un control o una organización entre todo el grupo. Y el tiempo también, porque ahí sí, como usted dice, en temas de chef, o sea, de temas de comidas, en ese sentido, el tiempo es predominante, o sea, es bastante importante. Exacto. Y además tiene que entregarse este tipo de, estas etapas, digamos, de los platos en orden. Yo no puedo entregar primero el aperitivo y después el postre y después el plato fuerte y por último la entrada, ¿no es cierto? Entonces, tengo que organizar y definir a mi equipo: mira, tú te vas a encargar de la entrada, tú te vas a encargar del plato fuerte, ustedes se van a encargar de esto, este otro. Listo. Para la entrada tenemos tal tiempo. En ese tiempo tienes que hacer tales cosas, ¿sí? Con tales ingredientes. Miren, organizar esas actividades. De eso se trata el gestionar el cumplimiento del alcance. Yo como gestor tengo que tener claro qué es lo que necesito cumplir en este proyecto y organizar el trabajo de todas las áreas para poder cumplir con este objetivo, ¿sí? No puedo centrarme tampoco en una sola área y descuidar el resto. Por ejemplo, eh, como, como gestor del proyecto este de los cocineros, si solamente me ocupo de cocinar y no me ocupo, qué sé yo, del emplatado o de servir, ¿no es cierto? O de registrar a los comensales, de organizar a los comensales en sus mesas, ¿creen que saldrá bien eso? ¿Qué dicen, chicos? Porfa, ¿puede repetir por favor la pregunta, Inge? Disculpe. Les decía, si en este proyecto que decía de los cocineros, si yo solamente me ocupo solamente de una parte del proyecto, que sería la parte de la cocina, es decir, gestionar que la cocina cumpla con los platos establecidos en el orden establecido. Pero me despreocupo, por ejemplo, de la gestión de los comensales, de registrar a los comensales, de organizar a los meseros para que una vez que esté terminados los platos, los sirvan, para organizar qué sé yo, al supervisor de los meseros para que las mesas estén a punto, que estén con todos los cubiertos, que esté todo, etcétera, etcétera. Si descuido eso, ¿creen que el evento va a salir bien? No va a No, salir Inge. bien. Exacto. No va a Como salir bien. dice,
Por temas más que todo de organización, porque esto es todo un proceso desde el momento de que se va a recibir a las personas que van a ingresar al restaurante hasta cuando se vaya a hacer el pedido de un menú. De hecho, también debe que estar bien puesto o bien realizado el menú. Luego de eso, hay el pedido, la realización del plato y obviamente la presentación y la entrega del plato. Exactamente. Entonces tengo que, como dice Adrián, el mensaje, tengo que ocuparme de todo en conjunto, ¿no? No solamente de la parte de la cocina. Es así que, como diría en un proyecto de desarrollo de software, ¿qué pasa si solamente me ocupo del desarrollo del software? ¿Será que el proyecto sale bien? No, porque involucra más áreas, más módulos en ese sentido para que esto, o sea, para que se entregue un buen producto. Claro, Sí. se necesita gestionar todo, es decir, se necesita gestionar contrataciones, adquisiciones. ¿Qué pasa si no se adquieren los productos o los implementos necesarios para poder desarrollar? ¿Qué pasa si no se hace una adquisición de toda la infraestructura necesaria para que el sistema funcione? Ya está el sistema listo, desarrollado, pero no han contratado el hosting, no han contratado, qué sé yo, no han configurado bien todo lo que es la infraestructura de red, no han hecho la contratación necesaria con, para, para, ¿para qué es? Para el equipo, para poder contar con el equipo que va a desarrollar o el equipo que se necesita. ¿Creen que va a salir bien? No, ¿no es cierto? Entonces, hay que gestionar todo en conjunto. Y por eso necesito ver los paquetes de trabajo en cada una de esas áreas, no solamente en desarrollo, ¿sí? Y entonces ahí es donde, como les explicaba, se necesita crear los CDT, es decir, las estructuras de descomposición de trabajo, definir la línea base, qué es lo que necesito cumplir con este proyecto y cómo lo voy a cumplir en todas las áreas, ¿sí? Y para ello también necesito controlar que el alcance se vaya cumpliendo en todas las áreas a través de informes de desempeño. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Esa parte todo claro. Bueno. Entonces, como les explicaba, entonces se relaciona la gestión del alcance con cada una de estas etapas, con planificación y con seguimiento y control. Garantizar que se hayan reconocido los paquetes, que se hayan establecido estas diferentes estructuras de descomposición de trabajo para entender cómo es lo que voy a cumplir con el alcance del proyecto. Y ahora viene la gestión del tiempo, es decir, la gestión del cronograma. Y en la gestión del cronograma dice que esas actividades que definí en la creación de esas estructuras de descomposición de trabajo deben ser definidas esas actividades y establecer su secuencia, ¿sí? Estimar el recurso, estimar la duración y en base a ello poder desarrollar el cronograma. Miren que en la descomposición de la estructura de trabajo simplemente lo que hice es tener la línea base del alcance, saber qué es lo que necesito cumplir, saber cómo lo voy a cumplir a través de los diferentes paquetes de trabajo y la descomposición de esos paquetes en estructuras de descomposición de trabajo. Saber qué es lo que necesito hacer en cada una de estas. Pero ahí solamente tengo un listado de las cosas que necesito hacer.
de las actividades que necesito hacer en cada una de las áreas. Sin embargo, ya con eso no estaría terminado el, digamos que, u organizadas esas actividades. Tengo que organizar las actividades mediante ¿qué? Mediante un plan de gestión de cronograma. Es decir, definir el cronograma ya de trabajo, ¿sí? Mediante esas actividades, ¿sí? Miren, aquí está la lista de actividades y los atributos de calidad de esa lista de actividades. La lista de hitos y obviamente, bueno, la solicitud de cambios, todo eso que hemos venido hablando. Pero esto es lo importante, ¿sí? El plan de registro del cronograma, ¿cómo voy a crear ese cronograma? ¿Cómo voy a gestionar el cronograma? Y para poder tener el cronograma necesito tener claridad en la lista de actividades, sus secuencias, ¿sí? Y cuáles son los recursos, las estimaciones de duración de cada una de esas actividades. Por ejemplo, dice el área de contrataciones, dice, yo tengo un paquete de trabajo que es la selección de personal. ¿Qué vas a hacer en la selección de personal? Voy a hacer convocatorias a través de medios, voy a reclutar o a recoger hojas de vida por diferentes medios, voy a analizar esas hojas de vida o voy a definir primero el perfil profesional que necesito para cada puesto y luego voy a evaluar esas hojas de vida en función del perfil para ver si cumplen o no cumplen. Recién ahí voy a seleccionar un personal. Miren cuántas cosas que he debido hacer solamente para seleccionar el personal. Ya tengo cierta idea de la lista de actividades. ¿Qué va primero? La convocatoria del personal, la definición del perfil profesional o la evaluación. ¿Qué va primero? Porque ahí yo hice un listado de actividades. Pero ¿qué va primero? ¿Cuál es la secuencia de esas actividades? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que iría primero en esas actividades que les acabo de poner como ejemplo? ¿Puede repetir, por favor, las actividades, por favor? Irían primero las pruebas. Ya, les decía que para la selección de personal, el área nos dice, yo para seleccionar un personal tengo que realizar una convocatoria de personal, tengo que definir el perfil de profesional del puesto, tengo que recoger las hojas de vida o recolectar hojas de vida y tengo que hacer la evaluación de esas hojas de vida en función del perfil profesional. 4 Sí, actividades. ¿Qué iría primero? o sea, está correcto. O sea, primeramente definir el perfil que se va a contratar, porque sin eso Perfecto. no se Definir podría el exactamente. perfil. Ya. Luego, Ya realizado el perfil, lo que se hace es ya realizar una convocatoria. realizar las convocatorias. Muy bien. Luego de eso, recolectamos las hojas de vida, la que más se acerquen a bueno, de hecho, a lo que se acerca al perfil que se requiere. Ya. Y por último sería la evaluación. Y ¿No es por cierto? último, la evaluación. Exacto. Perfecto. Miren que ahora sí ya tengo ese listado organizado. Ya tengo en secuencia, sé lo que puedo. Inclusive puedo definir actividades que digo, la definición del perfil profesional de cada puesto de trabajo, voy a tener una duración estimada, qué sé yo, de una semana. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ya tengo tiempos de duraciones en cada actividad. Además, puedo decir, las actividades de convocatoria y recolección de hojas de vida son actividades paralelas que inician
juntas. Hago la convocatoria y a la vez inicio la recolección de hojas de vida. ¿Se puede hacer eso, sí o no? Sí, claro. O sea, Sí. obviamente, teniendo los actividades que bueno, se indicó, se tiene un límite para cada una de las actividades y con eso podemos organizarnos lo que es el tema de un programa y para poder realizar ya esa. Claro. Puedo iniciar la evaluación sin que haya terminado la convocatoria y la recolección de datos o sin que haya terminado las dos. Deben Creo que en la terminar primera ya se podría evaluar ya. Perdón. Digo que ya en la primera creo que ya se podría evaluar. O sea, solamente haciendo la convocatoria ya podría evaluar. Ah, no, pero ya con las carpetas. No, yo le Por eso entendí digo, otra cosa por eso. Ajá, tienen que cumplirse las dos claro. para poder realizar la evaluación. No es que solamente puede cumplirse una de ellas, No, tiene que claro, la cumplirse las convocatoria dos, ¿no no. es cierto? Miren, entonces miren esas características de las actividades. ¿Cómo ya voy definiéndolas con más detalle? ¿Cuál va primero? ¿Qué tiempo estimado tiene de duración cada una? ¿Cuáles son paralelas? ¿Qué actividad depende de las otras? ¿Sí? ¿Cuáles son subsecuentes o precedentes en cada una de las actividades? ¿Sí? A eso se refiere el definir ya la lista de actividades con sus atributos, con definir cuáles son ese tipo de actividades y sus características. Con ello, yo ya puedo diagramar el plan de red del cronograma del proyecto. Ya, claro, ahí ya está clarito. Esta actividad va primero, después se puede realizar estas dos actividades y después yo puedo empezar esta cuarta actividad, siempre y cuando se haya terminado estas dos. ¿Sí? Entonces, chévere. Ahí sí, yo ya tengo muy claro cómo se van a realizar estas actividades. ¿Sí? Y miren que para ello yo necesito como entradas toda la documentación que se había generado en las áreas de gestión anterior, el plan de dirección del proyecto, los activos del proceso, el acta de constitución, necesito, ¿qué más? Documentos del proyecto, bueno, factores ambientales, etcétera. ¿Sí? Con ese diagrama, con ese listado, yo ya puedo estimar una duración, ¿sí? Una duración de mi proyecto, inclusive al final. Puedo tener una base de estimaciones ya bastante adecuada, inclusive, aparte del tiempo, podría ya tener una estimación hasta en costos, podría ser, ¿sí? Entonces, miren que cuando yo hago la planificación, en la gestión del tiempo me tengo que preocupar de que se haga eso, de que se haga la definición de actividades, la estimación, el desarrollo del cronograma. Y después, ya en la etapa de seguimiento y control, verificar que se haga el seguimiento de esas actividades, como mediante informes de trabajo y pronósticos de cronograma, solicitudes de cambio, actualización, etcétera. Todo eso que me permite ir controlando de que esa planificación se vaya cumpliendo. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, una consulta. Claro. Por ejemplo, a veces cuando uno se hace una estimación de una actividad y nosotros determinamos qué tiempo se lo realiza. A ver, bueno, tengo entendido que no es, bueno, podría ser algo como quien dice exacto, ¿no? Pero siempre va a haber una variación.
En eso, ¿hay un porcentaje de tiempo que se pueda tener como límites o uno se lo pone? O sea, ¿cómo podríamos lidiar en el tema de tiempos? Porque a veces cuando uno dice, no, hacemos una actividad, pero puede que se haga poco más, ¿no? O sea, puede que se alargue ese tema, esa actividad. Bueno, Entonces, sí, ¿cómo podemos lidiar un poco esa hay parte? varias estrategias para eso. Primero, tenemos que tener estimaciones de duración, eh, estimaciones ¿cómo es? Optimistas y estimaciones pesimistas, ¿sí? Es decir, yo en esto me demoro una semana, pero en el caso de que se presenten algunas cosas, máximo me podría demorar 15 días, ¿sí? Ya como cuando se me presentan todos los problemas en conjunto, entonces 15 días. Ahí tengo dos tipos de estimaciones. La estimación optimista, que es 7 días, y la estimación pesimista, que es 15 días. Hay también estrategias que se definen holgura de tiempo, ¿sí? Con una holgura de unos 2 días, de 3 días, por si acaso ocurra algo, ¿sí? Entonces, esas estrategias utilizo como para poder controlar. Sin embargo, todo lo planificado puede no, cuando llego a la realidad, puede no ser cierto, digamos así, ¿sí? No puede cumplirse por X razones. ¿Qué tal que hubo, qué sé yo, un terremoto? Y, y no me permitió trabajar durante unos 3 o 4 días. Eso va a implicar que mi estimación no se cumpla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que dice aquí. Solicitud de cambios, actualización del plan y actualización de los documentos. Es decir, tengo que modificar el plan. En ese caso, Inge, disculpe, si tenemos que hacer podemos hacer un informe como un alcance de esa planificación. ¿Sería Claro, así? Ya. claro. Ustedes justamente como gestores definieron en etapas anteriores cómo van a dirigir esto, ¿sí? Y entre una de esas cosas podrían definir en casos fortuitos de que no se cumpla tal o cual actividad, ¿qué necesitan presentar para justificar el no cumplimiento de esa actividad? Para entender el por qué no se cumplió, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes van a definir que necesitan ese documento. Si no lo definieron, quizá después se van a dar cuenta que necesitaban un documento de ese tipo para poder controlar la gestión de cambios. ¿Sí? Entonces, esto es un aprendizaje continuo, lo que va generando nuevas experiencias y nueva información para poder, perdón, para poder gestionar adecuadamente un proyecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, creo que esté claro. Sin embargo, hasta este punto, nosotros lo que hemos hecho es, primero, en la gestión de integración, tener claridad qué proyecto es el que vamos a desarrollar, con qué equipo, tener una planificación de dirección del proyecto, ¿sí? Tener una planificación, ¿sí? de los documentos y de la forma de gestión, ¿sí? De los datos de ejecución del proyecto, de todo lo planificado, tener informes de desempeño del trabajo para poder entender y gestionar los cambios, para entender si se va cumpliendo o no se va cumpliendo el plan y poder al final hacer una entrega
del producto, bien o servicio desarrollado hacia el dueño del proyecto. ¿Sí? Con esto yo ya puedo o tengo que también realizar la gestión en cuanto a los alcances. Establecer que en la planificación las actividades busquen cumplir con los alcances, que se defina a través de paquetes de trabajo y de estructuras de descomposición de trabajo para poder cumplir con los alcances propuestos dentro del proyecto. ¿Sí? Tengo que controlar que esas actividades se vayan cumpliendo. Tengo que, en base a esa descomposición del trabajo, tengo que definir las actividades con estimaciones de duración, con estimaciones de recursos utilizados y definir con claridad el cronograma con el que se va a desarrollar el proyecto. Y obviamente dar un seguimiento a ese cronograma, a esa planificación de todas las áreas de trabajo. ¿Sí? Entonces, como gestor, ¿qué tengo que hacer? Ojo, estamos en la etapa de iniciación. Lo primerito que tengo que hacer es hacer el acta de constitución. Ya. Pasamos a la etapa de planificación. Listo, equipo, estamos en la etapa de planificación. Empezando por mí mismo como gestor, yo voy a planificar cómo voy a dirigir todo este proyecto. Pero ustedes tienen que empezar la planificación de cada una de sus actividades. ¿Cómo? Tienen que identificar los paquetes de trabajo, tienen que dividir esos paquetes de trabajo en estructuras, definir con claridad las actividades, definir sus estimaciones, sus recursos y crear un cronograma a través de un diagrama de actividades que permita identificar con todos los atributos de cada una de las actividades cómo se tiene que desarrollar cada uno. ¿Sí? Controlando siempre el alcance, controlando de que esta planificación permita cumplir con el alcance que nos hemos propuesto. ¿Sí? Miren, hasta ahí. Yo ya empiezo a gestionar a mi equipo. El momento que entramos a la etapa de ejecución, listo, perfecto equipo, entramos ya está la planificación, tenemos una planificación ya bien elaborada, ahora entramos a la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, recuerden que necesitamos recolectar todos los datos de la ejecución del proyecto. Necesitamos obtener informes de cómo se va desarrollando. ¿Cuántas facturas se ejecutaron según el presupuesto? ¿Cuántas contrataciones se hicieron? ¿Dónde están los contratos? En cuestión del desarrollo del producto, de acuerdo a la metodología, las actas de requerimiento. ¿Dónde están los diseños del sistema? ¿Sí? ¿Dónde está el código? El código tiene que tener documentación. ¿Dónde está la documentación? Empiezo a gestionar en todas las áreas que empiecen ellos a recolectar información. ¿Para qué? Para luego analizar en la etapa de monitoreo, analizar si eso, a través de esos datos, si se está ejecutando el proyecto tal cual he ido planificando. Porque ¿cómo van a dar seguimiento si ustedes no tienen datos sobre los cuales evidenciar si se está o no cumpliendo la planificación? No pueden, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por ejemplo, en un banco, ¿cómo ustedes evalúan el rendimiento de un cajero? ¿Solamente observándolo? ¿O a través de datos informativos que me permita evaluar el desempeño de ese cajero? O sea, lo que se hace en ese caso es, hay software que se puede conectarse o están siempre constante
conexión a un servidor centralizado y que siempre reciba logs, se puede decir así, ¿no? O sea, para ver cómo está funcionando y también la conexión, ¿no? Bueno, aquí se puede definir inclusive un balance scorecard que lo que me permite es evaluar el rendimiento de cada puesto de trabajo. En cada puesto de trabajo yo defino cuáles son las actividades que aportan al puesto de trabajo y cuáles son que aportan al desempeño del puesto de trabajo y cuáles son las actividades que, que digamos que disminuyen el desempeño en el puesto de trabajo. Es decir, actividades en un cajero que aportan al desempeño, número de transacciones realizadas en el día. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener esa información. ¿Cuántas transacciones hizo cada cajero en el día? Acompañadas del valor en efectivo de cada transacción o del valor y definiendo si es que es cheque o si es que es efectivo. Porque si es que alguien va a depositar, por decir, $100,000 en efectivo, no es lo mismo que alguien que vaya a depositar $100,000 en cheques. ¿Sí o no? Claro, es diferente la transacción. ¿Por Sí, sí. qué? ¿Por qué es diferente para el desempeño del cajero? Por la cantidad de dinero que tiene que contar. A cambio, solamente un cheque, solamente lo que hace es una lectura de un escáner y eso lo registra, bueno, en este caso, la transacción. Exactamente. Eso va a involucrar en el tiempo de transacción, en el tiempo ocupado en la transacción. Entonces, miren, estas son cosas que aportan a medir el desempeño de cada puesto de trabajo. ¿Y qué sería lo que disminuye el desempeño en el puesto de trabajo del cajero? ¿Qué datos necesito conocer para establecer que disminuye su desempeño? ¿Cuáles? Podría ser, bueno, si es un tema de conteo de dinero. O sea, el billete a veces no está bien, o sea, como no está en buen estado. Entonces, lo que pasa ahí en ese caso es que primero rechaza la transacción o espera que obtenga bien el dinero o cambie el dinero. Ya con eso estamos perdiendo tiempo en esa transacción. Bueno, O sea, se refiere al tiempo, puede afectarse el tiempo. puede ser el tiempo por transacción, ¿no es cierto? Claro. Ese puede ser a favor o puede ser en contra, ¿no es cierto? Es decir, calcular un índice del número de transacciones versus el tiempo demorado. Puede ser. O puede ser también los errores que el cajero haya cometido en el registro de las transacciones. ¿Sí? Si el cajero durante el día hizo 100 transacciones y de las 100 tuvo 2 errores, tiene mejor rendimiento que otro que hizo 100 pero tuvo 40 errores. O también la detección de billete falso. También es error. También, muy bien. ¿Sí? Entonces, miren, aquí, por eso es tan importante que en la ejecución se haga el levantamiento de esos datos para poder yo luego establecer el desempeño de cada uno y saber si se va cumpliendo o no se va cumpliendo, si se va cumpliendo lo planificado o no. ¿Sí me hago entender? Si no tengo esa información, yo no puedo evaluar si el desempeño es óptimo. ¿Sí, chicos? Muy bien. Y por último, en la etapa de cierre, lo que yo tengo que gestionar hasta este punto, primerito, si es que el producto ya está terminado, gestionar la entrega de ese producto, bien o servicio desarrollado. ¿A quién? Al dueño del proyecto. ¿Sí?
Hasta este punto, eso es lo que hemos visto. ¿Hay alguna pregunta? No, hija, a mi parte no. Perfecto. Entonces, miren qué importante es la gestión. Si bien es cierto, esto no va dentro del del proyecto que ustedes están desarrollando, ¿sí? Sin embargo, sí es necesario que tengan un conocimiento por lo menos general de de lo que se trata gestionar un proyecto, ¿sí? En algún momento serán parte de un equipo o tendrán que dirigir a un equipo y ustedes que tengan por lo menos una idea de cómo realizar la gestión del proyecto, ¿sí? El gestor de proyectos no es, o sea, abarca muchas cosas. ¿Creen que solamente tiene que gestionar la parte operativa del proyecto en las diferentes áreas, es decir, en recursos humanos, en finanzas, en, bueno, en desarrollo del producto, en este caso en desarrollo del software? ¿Creen que con eso es suficiente? ¿O qué más creen que podría involucrar a la gestión del proyecto? Desde el inicio, desde la negociación, por ejemplo, puede ser. O sea, Perfecto. Tiene que saber gestionar la negociación del proyecto, la negociación con el dueño, con los que van a aportar a este proyecto, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más creen? ¿Qué más creen, chicos? gestionar los recursos económicos, el recurso humano. El recurso humano. Miren que eso sería en la parte operativa, pero también tiene que gestionar la parte motivacional de su equipo. Saber cómo gestionar el liderazgo, ¿sí? Saber cómo motivar a su equipo y llevarlo hacia los objetivos que busca el proyecto. Esa también es otra parte de gestión, que son gestiones, digamos, que a través se me fue. Bueno, de la parte suave, de habilidades blandas que me permiten tener un equipo motivado, que me permiten realizar una buena negociación, tener esa empatía con otras personas para poder tener esa conexión y llegar a una mejor negociación. También tengo que saber gestionar conflictos. En todo equipo humano va a haber conflictos, ¿sí o no? Entonces, también como gestor tengo que aprender a gestionar esos conflictos. Miren, entonces un gestor de proyecto no se enfoca tan solo en un área específica, que sería el área tecnológica en este caso, desde nuestro punto de vista, que busca desarrollar un producto, sino que abarca muchas áreas más, ¿sí? Que le permiten controlar al proyecto o dirigir al proyecto como un todo, no solamente como una parte. Miren qué importante, esto de gestión de proyectos realmente lo estamos viendo así, un poquito solamente de corrida, ¿sí? Pero este tema es muy importante y lo podrían ustedes ahondar ya a través de
especialización o si es que buscan algún tipo de certificación en gestión de proyectos, ahí pueden ahondar en este tema. ¿Estamos? Creo que no vamos a avanzar más para no confundirnos. Sin embargo, creo que la idea general ha sido cumplida. Tienen una idea general de lo que es gestión de proyectos, ¿sí? Y lo que quiero este momento pasar a hacer es explicar acerca del trabajo que deben entregar el día jueves, ¿sí? El día jueves ustedes ya tienen que presentar su proyecto por cada uno de los equipos y déjenme un ratito. Tienen que presentar sus proyectos por cada equipo y tienen que entender qué tanto es lo que tienen que presentar. Recuerden que ¿dónde está? Aquí está. Recuerden que lo que vamos a presentar es el producto de la primera etapa. ¿Qué etapa es de la primera del ciclo de vida del proyecto? La iniciación. Perfecto. Entonces, es la etapa de... Ay, ¿dónde está? De iniciación. En eso se enfoca básicamente el proyecto, en la etapa de iniciación. La etapa de iniciación empieza con ¿desde dónde? ¿Cuál es la primera parte de la etapa de iniciación? Empieza básicamente desde la idea, ¿no es cierto? La conceptualización de esa idea. ¿Sí estamos? Desde la idea. ¿Hasta dónde? Hasta la conceptualización. Va más allá de la etapa de iniciación. ¿No? Hasta los requisitos para poder hacer. Ay, ¿cómo sería? ¿Cómo ¿Cuál era? sería? Dije, buenas noches, no era hasta la lista de riesgo. ¿Hasta qué? O sea, era aprobación y plan, aprobación y definición, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya se definían los requerimientos y los riesgos. Y como resultado de Y todo eso, teníamos... era La implementación. No. ese esquema que era la propuesta. Ahí está. ¿Cómo se llama? Es decir, que va desde la propuesta, algo así. Estructura de algo era. Es la estructura de la propuesta. Es la estructura de la propuesta. Es decir, que va desde la idea hasta el planteamiento de la propuesta del proyecto. ¿No es cierto? Desde la idea hasta la propuesta del proyecto. Pero, ¿qué va en el medio? ¿Cómo llego desde la idea hasta la propuesta del proyecto? Aquí necesito conceptualizar el proyecto, ¿no es cierto? Necesito, primero, conceptualizarlo. ¿A través de qué? A través de una
metodología ¿de qué? De investigación sería. Perfecto, una metodología de investigación. Ahí lo que hago es conceptualizar el proyecto. Es decir, pongámosle como la conceptualización. ¿No es cierto? Entonces, a través de la conceptualización de la idea, que para conceptualizarla utilizamos la metodología de investigación, puedo yo, una vez conceptualizada, debo identificar la problemática, ¿no es cierto? Puedo identificar la problemática ¿de qué? De ese fenómeno de estudio, de esa idea. La idea viene a ser el fenómeno de estudio, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí sí vamos claros o no? Sí, Inge. Entonces, la idea o fenómeno de estudio, a través de la metodología de investigación, logramos conceptualizarla y llegamos a conocer la problemática de esa idea. Y con la problemática, yo lo que puedo hacer es que es definir diferentes soluciones. Soluciones a esa problemática. Solución 1, solución 2, solución 3, ¿sí? Estas diferentes soluciones, mediante el análisis de viabilidad, esto está feo. Veamos si lo podemos. Entonces aquí establecemos diferentes soluciones. Solución 1.
¿sí? Estas soluciones que defino yo, una vez que conozco la problemática, las analizo a través de ¿qué? Del análisis de viabilidad. Y con ello, ¿qué logro? Logro determinar la solución viable, solución viable o factible. ¿Sí? Viable y factible. ¿Cómo hago eso? A través del análisis de viabilidad. ¿Mediante qué herramientas? Mediante los estudios de viabilidad. Con esa solución viable, ahí yo puedo definir entonces ya la propuesta que está basada en esta solución viable. Ahí recién puedo definir la propuesta. ¿Sí? Ahí sí está claro. Sí, Inge, o sea, solo esto, hasta la propuesta nomás tenemos que presentar. Hasta la propuesta. Bueno, ese nomás, ya van a ver que no es... es apenas la primera etapa. Y como dice Héctor, es, digamos que la parte básica. ¿Sí? Es la parte básica. Sin embargo, exige un montón de trabajo. Veamos, ¿qué trabajo? Para definir desde la idea hasta la problemática, yo necesito aplicar una metodología de investigación. Dentro de la metodología de investigación está todo el enfoque cuantitativo que habíamos visto, es decir, la definición del tema, ¿sí? Las fuentes de información, la información necesaria para la comprensión del tema. ¿Qué más? La definición del problema de estudio, ¿sí? El problema de investigación. Y a través de eso, ya la definición de la hipótesis y las variables. Con la hipótesis tengo que diseñar la investigación que voy a aplicar. Con el diseño de la investigación tengo que definir mi muestra, ¿sí? Y con la definición de la muestra tengo que realizar la recolección de información para luego analizarla y recién ahí entregar un informe de resultados. Ese informe de resultados, ¿qué es? La definición o de la problemática, ¿sí? Con ello entiendo recién cuál es la problemática a la que estoy intentando dar una solución. Una vez que entiendo la problemática, empiezo yo a definir las diferentes soluciones a esa problemática. ¿Sí? Entonces aquí están mis diferentes soluciones y de esas soluciones escoger la solución más viable. ¿Sí? ¿En base a qué? En base al análisis de viabilidad. Para hacer el análisis de viabilidad, entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener los estudios de viabilidad. Una hoja por cada solución que ustedes propongan. Mínimo 2 soluciones. Mínimo 2 soluciones. Identifican la problemática y definen 2 soluciones. De esas 2 soluciones, cada una con su estudio de viabilidad en una hoja, definen mediante el análisis cuál es la mejor. Entonces, aquí está la solución viable y factible.
la mejor, que está definida mediante el mandato del proyecto. Con el mandato del proyecto yo ya puedo definir la propuesta. ¿Qué va en la propuesta? Va la estructura, ¿no? Que habíamos definido, el nombre del proyecto, los involucrados, los objetivos, el alcance, ¿qué más? El cronograma, el presupuesto, ¿sí? Y necesitamos también el plan de contingencia del proyecto que estamos estableciendo. ¿Sí? Miren, entonces no es que solamente voy a entregar como producto final la propuesta, sino que voy a explicar inclusive desde el fenómeno de estudio, desde la idea. Yo tenía la idea de elaborar un proyecto para mejorar la educación virtual de los colegios de Quito. Ah, perfecto. Para ello yo hice un estudio sobre un fenómeno que es la educación virtual en los colegios del sector norte de Quito durante el tiempo de pandemia. Para hacer este estudio de este fenómeno, me basé en una metodología de investigación, en la cual hice esto. Aquí está, planteé mi hipótesis, esta es mi hipótesis, es el diseño, esta es mis fuentes de información, esto es ¿qué más? Mi muestra, aquí está la recolección de datos y aquí están los resultados. Con estos resultados entendimos qué problemas tiene la educación virtual en los colegios de Quito. Para poder solucionar estos problemas que tiene la educación virtual, planteamos 3 soluciones. Las soluciones son estas. Creación de un sistema que permita no sé qué. Creación de una plataforma que permita no sé cuánto. Capacitación a los docentes que permita optimizar el uso de plataformas. 3 soluciones. De estas 3 soluciones, de acuerdo al análisis de viabilidad, esta es la mejor solución. ¿Cuál? La elaboración de una plataforma que permita interactuar, bla, 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 bla. Digamos que ese. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en base a esta solución hemos planteado el proyecto de desarrollar una plataforma que permita la interacción de los estudiantes, que no sé qué, que nos contó. ¿Sí? Cuyo alcance es este. Y este es el cronograma, este es el presupuesto aproximado y este es el plan de contingencia de este proyecto. Punto. Felicitaciones y graduado. Vaya a retirar el título. ¿Sí o no, chicos? No sé si está claro. Sí, que ahí está más claro que nunca. Chévere, chévere. Gracias, Adrián. Gracias, Héctor. Entonces, eso es lo que vamos a presentar. Ahora, para el día de mañana, vamos a dar la primera hora, vamos a dar la materia de gestión. Vamos a intentar avanzar por lo menos en unas dos áreas de gestión adicional. ¿Sí? Ojalá y avancemos. Y la segunda hora, vamos a echar un vistazo de cómo van ustedes con su proyecto, considerando que ya el jueves empiezan la presentación de los proyectos. Para la presentación el equipo tiene que estar formalito, todo bien presentado, prender sus cámaras, hacer la presentación de todo esto, ¿sí? Mediante un PowerPoint o como ustedes crean necesario. Y presentan cada uno su proyecto. Vamos a hacer un sorteo de quién presenta el jueves y quién presenta el viernes. ¿Sí? Hagamos el sorteo, ¿verdad, profe? Mañana lo hacemos el sorteo. No, sí, ahora mismo, Inge, para saber ya, para irnos preparando. Claro, yo pienso. Ujú. ¿Qué tal estos jóvenes? ¿Por qué quieren ahora mismo?
Es para saber, para no dormir. Desde ahora ya sobre tu punto. Ah, bueno, listo. Entonces hagamos el sorteo a su petición. Gracias. Bien, yo en mi pizarra voy a ocultarla. Listo. En mi pizarra voy a poner, a ver cómo nos inventamos. ¿Qué hacemos para? Ahí en Google ponga, no sé, ruleta al azar, algo así, y ya le sale, ¿verdad? Sí, es más didáctico, rápido. Veamos, espérese. Déjenme buscar, tenía por ahí una ruleta, ¿cierto es? Déjenme buscar. Ya. A ver, escojan un personaje cada equipo. yo soy Doraemon, el grupo 4 es Doraemon. Equipo, a ver, déjame anotar. Equipo 4, Doraemon. Ya. ¿Quién más? Equipo 3, equipo 2, equipo 1. Equipo 2, todo Mario. Mario. Ya. Equipo 1. Equipo 3 dice Spider-Man. Ya. Me falta el 1. Los Minion, Inge. Minion. Ya, listo. Veamos, vamos a jugar. Primero, vamos a ver el orden primero. Y el orden es el jueves presenta grupo 1, 2, 3, o sea, el puesto 1, 2, 3. Y el viernes el 4 y 5. Ah, no, son 4 nomás, ¿no? Sí, 2-2 nomás. 2, 2. El jueves 1, 2 y el viernes 3, 4. ¿Sí? Vamos por el puesto 1. ¿Quién está en el puesto 1? Se fue en ciclo infinito. Ha sido de tortuga. Ah, y justo no sale ninguno encima más. Ninguno. Vamos por otro. Dele una suave. Eso no. Una suave de 2 vueltas. Vamos. Un poco desesperante, ¿no? Sí, la ruletita está. Bueno, Doraemon. ¡Ah, Doraemon! Hijo de su Dile chico. esto, ya. Es 1. Ya, vamos. Vamos por el 2.
Los Minion, equipo 2. El 3. Chuta, Pinocho nadie cogió. Ay, no puede ser. La Caperucita. Va a estar largo a que salga o Spider-Man o Mario. ¿Cuántos? No me fijé en cuántos grupos ya salieron, solo uno. Mejor a Dos los ya dos salieron. grupos pregunte qué número quieren. Ya, último intento. A ver, veamos. La ruleta les da. El nivel otra vez está bonito. Al que salga más cerca al Eh, personaje que cogieron. Ya es. Que salga más cerca. Ya, ahí está. Mario. Mario va Bien, de tercero, equipo 2. Y equipo 3 es el viernes. Entonces quedaría. El jueves presenta equipo 4 y equipo 1. En ese orden, equipo 4, equipo 1. Y el viernes equipo 2 y equipo 3. Ya, Inge, ¿desde qué hora? ¿Tipo 6 será? No, igual, desde la misma hora. Si no, no creo que alcancemos. Que tendremos... O bueno, sí, desde las 6 sí podríamos alcanzar hasta las 7:30. No creo que vaya más de media hora. Sí. Está media hora planificado para cada presentación. Ajá. Ustedes igual tienen que planificar su presentación para que se cumpla en media hora. Va a ser algo así como defensa, o sea, una presentación y nos Sí. hacer preguntas y un poco vamos a decir por qué pusimos Exactamente. Ya. Así es. Sí, entonces estamos claros, ¿no? ¿Solo se conecta el grupo que va a presentar o cómo es? O sea, No escuché. Claro, al aula. O sea, si es que nos conectamos todos o solo el grupo. No, todos. Todos. Ah, ya. Todos. Pues, Porque para que vayan viendo cómo van presentando y vayan escogiendo, o sea, visualizando los aciertos que tuvieron, los errores que tuvieron, ya, Inge, como chévere. para que vayan aprendiendo también. Claro. Ya, chicos. Listo, muchas gracias. Hasta el día de mañana. Bueno, Listo, ahí Inge. estamos. Una Ok, instancia. muchas gracias. mañana, gracias. Chao, hasta mañana.